Esta es la serie de seminarios web sobre atención basada en trauma con bebés y niños no acompañados o separados. Este es el seminario web número 4, que trata sobre estrategias para la intervención con niños pequeños basadas en información sobre vínculos de apego, desarrollo y contexto sociocultural. Esta serie se desarrolló en colaboración con Carmen Rosa Noroña, trabajadora social clínica y directora de Servicios Infantiles Clínicos y de Entrenamiento Informados en Trauma del programa Child Witness to Violence en Boston Medical Center, así como Marta Casas, psicoterapeuta y consultora en práctica privada en Cambridge, Massachusetts, y Marcy Seifert, PhD del Centro para Niños y Familias del Instituto Erickson en Chicago. También damos las gracias a Carolina Velasco, psicóloga infantil residente en Chile, afiliada a NCTSN, por su colaboración en la revisión, la adaptación y la traducción de las diapositivas al español. Vamos a iniciar con los objetivos de aprendizaje de este seminario web. Después de este seminario, queremos que los participantes incrementen su comprensión acerca de la intersección de trauma histórico, trauma intergeneracional e inmigración en niños muy pequeños que han migrado con sus padres o no acompañados. Queremos también que los participantes puedan identificar los efectos a corto y a largo plazo a todo nivel, a nivel cognitivo, a nivel socioemocional, a nivel psicológico y a nivel interpersonal del trauma que está relacionado con la experiencia de inmigración, incluyendo las separaciones forzadas de estos niños con respecto a sus padres o cuidadores. Y asimismo queremos que los participantes sean capaces de describir y de implementar estrategias de intervención basadas en información sobre desarrollo, sobre relaciones interpersonales, sobre trauma y sobre diversidad, dirigidas a incrementar una sensación de seguridad y de regulación emocional y fundamentalmente de esperanza para estos niños. Ahora entonces quisiera comenzar a desarrollar el tema. Y los invito a que repasemos los siguientes hechos. La población de niños que está en custodia del gobierno norteamericano, es importante tener en cuenta que estos niños pueden haber vivido experiencias que son potencialmente traumáticas antes de haber migrado, durante el proceso de inmigración o de cruce de la frontera y después de haber cruzado la frontera, después del proceso de migración. Esos niños pueden además haber estado presentando dificultades en el desarrollo, dificultades en establecer relaciones con otras personas, dificultades en regularse a sí mismos, y eso puede resultar difícil para el personal de los centros de acogida para comprender y manejar. Es importante tener en cuenta eso, que no es una experiencia fácil para ustedes, pero precisamente la intención de estos seminarios web es facilitar un poco la experiencia de conexión y contacto con estos niños. Es muy importante para las personas que cuiden a estos niños cuando han sido separados de sus padres o de sus cuidadores, el tratar de reconocer las fortalezas que cada uno de estos niños tiene y de basar sus intervenciones en estas fortalezas. Y asimismo en la etapa de desarrollo en la que cada uno de estos niños se encuentra, así como en el contexto sociocultural del cual proviene cada uno de estos niños. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que el personal, ustedes que trabajan en estos centros de acogida, pueden también experimentar estrés como resultado del trabajo. Este es un trabajo difícil, es un trabajo donde ustedes están en permanente contacto con niños que han pasado por experiencias traumáticas y ya sabemos que eso de alguna manera tiene un impacto que puede ser potencialmente traumático para quienes los cuidan. Es importante también repasar algunos hechos del contexto sociopolítico que marcan la pauta para entender lo que está pasando con estos niños.
Sabemos que los cambios en las políticas de migración del país ha generado un aumento en el número de niños menores de 5 años que han sido separados en la frontera de sus padres o de sus cuidadores. Sabemos además que la separación de los padres puede aumentar, puede exacerbar las experiencias traumáticas que estos niños ya traían desde antes de haber cruzado la frontera, y estas experiencias traumáticas pueden tener efectos realmente devastadores para el futuro de estos niños y de sus padres o cuidadores. Sabemos que así como tienen experiencias de trauma y de pérdida, también tienen experiencias de resiliencia y de fortaleza individual que les han permitido sobrevivir y crecer en ambientes que han sido adversos para ellos. Sabemos también que los niños pequeños se les puede ayudar de una mejor manera cuando la ayuda se da en el contexto de relaciones que son predecibles para ellos y relaciones que son de apoyo para ellos. Cuando el niño es capaz de predecir o de saber con anticipación qué va a pasar en una relación, es mucho más posible darle una mejor ayuda. Y sabemos asimismo que los niños migrantes que han sido separados de sus familias constituyen una población especial y que por consiguiente quienes estamos cuidando de ellos o quienes estamos en contacto con ellos necesitamos saber cómo apoyar adecuadamente las necesidades de estos niños, especialmente de los niños más pequeños. Y atender a niños pequeños o a bebés que han migrado de manera no acompañada implica que nosotros utilicemos diferentes abordajes, diferentes maneras de acercarnos a ellos que incluyan un conocimiento sobre diversidad, sobre lo que implica para ellos pertenecer a una minoría y haber crecido en una determinada cultura. Indica que nosotros también hagamos un ejercicio de reflexionar acerca de nosotros mismos. Implica conocer o preocuparnos con curiosidad por saber un poco más sobre vínculos y sobre trauma y sobre desarrollo. Entonces, hablando un poco sobre trauma histórico y sobre trauma intergeneracional, posiblemente algunos de ustedes estén informados sobre la situación por la que han pasado los países de América Central o los países de origen de estos niños, bien sea que estén informados por experiencia directa o porque sus familiares o sus ancestros de alguna manera hayan también vivido experiencias de inmigración de países que han sufrido violencia política y genocidio. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva cómo estos 3 países de donde provienen la mayoría de los niños migrantes han pasado por historias de genocidio, de dictaduras, de violencia política, de guerras civiles durante décadas que de alguna manera han marcado a las poblaciones y a las sociedades que fueron expuestas a ellas. Aun cuando esas situaciones específicas de dictadura, de genocidio, de violencia política ya hayan pasado hace años, sabemos que ha dejado secuelas importantes en los grupos sociales y que ha generado de alguna manera violencia social, delincuencia, corrupción, discriminación que sigue afectando a las generaciones más jóvenes. Esta diapositiva está describiendo la descripción de lo que es trauma histórico e intergeneracional como heridas emocionales y psicológicas que son descritas por la autora de la descripción como heridas del alma que se han acumulado a lo largo de la vida y a través de las generaciones y que no han sido resueltas, y al no haber sido resueltas en generaciones anteriores tienden a repetirse. Y normalmente esas experiencias de trauma histórico han sido resultantes de trauma grupal masivo,
por ejemplo, el genocidio de los mayas en Guatemala, el genocidio de los nativoamericanos en los Estados Unidos, la esclavitud a todo lo largo del continente latinoamericano, incluyendo los Estados Unidos, la esclavitud de personas provenientes del África. Se refiere, por ejemplo, viéndonos un poco más lejos, al holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es la definición de trauma histórico y de trauma intergeneracional que tenemos que tener en mente cuando trabajamos con estos niños, porque de alguna manera todos han sido indirectamente expuestos a las secuelas de décadas de trauma. Puede que el impacto de este trauma no sea tan visible como lo puede ser el impacto del niño que ha estado directamente expuesto a una experiencia traumática. El impacto es un poco más sutil, es un poco más invisible y está reflejado posiblemente no necesariamente en síntomas, pero sí está reflejado en las dificultades que estos niños tienen para confiar en otras personas y para lidiar con experiencias inesperadas como la separación de sus padres. Entonces, si a esta experiencia de trauma se le suma la experiencia de un estrés directo, como es el haber cruzado la frontera y el haber posteriormente sido separado de sus padres o de sus cuidadores, lo que obtenemos es un niño que ha sufrido un doble impacto traumático. Y también vemos este doble impacto en la experiencia de inmigración. Posiblemente algunos de ustedes sean inmigrantes o sean hijos de inmigrantes, y por eso de alguna manera, creo yo, saben o han escuchado acerca de las múltiples pérdidas que están implicadas cuando una persona migra, cuando una persona se va de su país para explorar otras condiciones de vida en otro país. Necesariamente está abandonando otras personas, está perdiendo lo conocido, está perdiendo gente, está perdiendo el lenguaje, está perdiendo las costumbres, está perdiendo muchas cosas que forman parte de su vida. Si a esas pérdidas normales de la inmigración se le suma el impacto del trauma de la jornada de haber cruzado la frontera, y el impacto del trauma de la separación de sus padres o de sus cuidadores, esto es un impacto doble que sin duda alguna va a atentar contra la identidad del niño, contra el sentido de ser. ¿Por qué creemos que es importante la cultura? Porque nosotros creamos nuestra identidad en el contexto de una cultura. Todos los seres humanos crean su identidad y llegamos a ser quienes somos por influencia de nuestros padres, por influencia de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Todos sabemos que cuando nos sentimos mal, acudimos a lo que nos es familiar para sentirnos mejor y para darle sentido a la vida. Entonces acudimos a la comida con la que crecimos, o a la música con la que crecimos, o que nos recuerda quiénes somos, que nos recuerda nuestro país, a las historias conocidas, a lo que nos contaron cuando pequeños, a las fotografías de familia, a las fotografías que de alguna manera nos ayudan a restablecer un sentido, una sensación de seguridad. Entonces, lo que planteamos es que cuando el trauma interrumpe ese sentido de realidad, la cultura ayuda a restaurar el sentido de seguridad, el sentido de balance. Es a través de la cultura que nosotros nos sentimos pertenecientes a alguien. Y lo que es percibido como perteneciente o como familiar nos va a aportar una sensación de seguridad. Esto lo sabemos como seres humanos, esto no es solamente algo que aplique a inmigrantes, esto aplica a cualquier ser humano que ha crecido en cualquier tipo de sociedad y en cualquier tipo de cultura. Y esa familiaridad cultural, y esto es muy aplicable a ustedes que están en contacto con estos niños, puede ser comunicada a través, por ejemplo, del lenguaje no verbal, acudiendo, por ejemplo, y asumiendo que ustedes hablan el lenguaje de estos niños, incluir dichos o expresiones idiomáticas que los niños puedan identificar como familiares,
o al lenguaje no verbal, expresiones faciales, gestos con las manos, gestos con el cuerpo, incluso la forma de aproximarse físicamente a estos niños es diferente dependiendo de dónde han crecido estos niños. Si ustedes logran sintonizarse con los niños, si ustedes desarrollan una escucha, una capacidad de escucharlos que esté sintonizada con la cultura de la cual provienen estos niños, van a poder ayudarle a los niños a restablecer un sentido de seguridad. El uso de juegos, el uso de cuentos, el uso de canciones, el uso de imágenes que ustedes crean son familiares para los niños, van sin duda alguna a ayudar enormemente. Y entonces, de ahí la importancia de entender que todas las personas y todas las organizaciones que estemos en contacto con estos niños, es tan importante que reflexionemos nosotros sobre nuestra propia cultura, sobre nuestros propios valores, sobre nuestras creencias, así como sobre el impacto que de alguna u otra manera hayamos podido vivir en un menor o en un mayor grado con respecto a ser discriminados de cualquier manera. Si nosotros reflexionamos en nuestra propia experiencia, en nuestra experiencia personal de vida, vamos a ser capaces de proveer servicios o de conectarnos con estos niños de una manera mucho más sensible a la experiencia también de ellos, a la experiencia no solamente de diferencias culturales, sino a la experiencia de opresión o de discriminación o de trauma a la que ellos hayan podido ser sometidos. La mayoría de estos niños pertenecen a grupos en desventaja en sus países de origen, a grupos que han sido oprimidos, y es por esta razón también que sus padres han visto como último recurso migrar a los Estados Unidos con la esperanza y tal vez con la fantasía de lograr una mejor condición de vida. Empecemos entonces hablando del apego, que es un aspecto central en este seminario web. Y es central porque lo que está pasando con estos bebés y con estos niños muy jóvenes que han sido separados de sus padres es que se ha roto el vínculo de apego más importante y más crucial para que estos niños puedan crecer. Todos sabemos, esto es bien sabido y hay mucha investigación al respecto, que los niños pequeños, los bebés, los seres humanos desde que nacen están biológicamente predispuestos a depender de sus cuidadores, así como que también los papás o los cuidadores están de alguna manera predispuestos a interactuar con sus bebés y a sintonizarse con las necesidades de los niños para poder responder. Los niños dependen de los adultos para poder sobrevivir. El vínculo es algo tan crucial que hasta la sobrevivencia física, la sobrevivencia biológica depende de la conexión con los cuidadores primarios, que en la mayoría de los casos son los padres y las madres, pero pueden ser también otras figuras centrales de la familia o de la comunidad. Esas figuras centrales sirven de escudo protector para los bebés. El apego es un fenómeno universal, no es un fenómeno solamente de los niños migrantes, es un fenómeno humano, pero su expresión, cómo se expresa ese apego, está determinada por el contexto sociocultural en el que la persona, en el que el niño crece. El vínculo de apego es un vínculo que no es intercambiable por otros vínculos. Entonces, los invitamos en este momento y después de que terminamos este seminario web, los invitamos a hacer un ejercicio de reflexión que los va a ayudar a conectarse con la experiencia de estos niños. Imagínense a su propia madre o a su propio padre o a la figura más central para ustedes cuando ustedes eran pequeños. ¿Qué hubiera desaparecido? ¿Qué hubiera pasado, si algún día esa persona hubiera desaparecido? ¿Qué hubiera pasado con usted? ¿Cómo se hubiera sentido? ¿Usted cree que cualquier otra persona extraña hubiera podido tomar el lugar de esta persona central en su vida? ¿Cómo hubiera sido esa experiencia con una persona que usted no conoció? Hagan una pausita y piense acerca de quién y cómo hubiera podido alguien ayudarle a usted.
¿cómo hubiera podido conectarse con usted esa persona extraña? ¿Cómo hubiera podido esa persona tratar de restablecer una sensación interna de seguridad en usted? Y ahora le quiero dar la bienvenida a mi colega Carmen para que ella continúe desarrollando el tema. Gracias, Marta. Entonces, ahora, aprovechando la introducción que Marta hizo, nos vamos a focalizar un poco más en el apego y en la regulación emocional y del comportamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regulación emocional y regulación del comportamiento? La regulación emocional es la capacidad que tenemos de organizar y manejar las emociones propias. La regulación del comportamiento es la capacidad para organizar y manejar los propios comportamientos. Ambas capacidades se desarrollan con el tiempo y en el contexto de las relaciones afectivas y cuando estas relaciones son predecibles y sensibles. Antes de que un bebé o un niño pequeño pueda autorregularse, primero tiene que corregularse, lo que significa que primero tiene que estar en relación con alguien que va a funcionar como un escudo protector, que va a funcionar como el organismo que va a ayudar a que el bebé se regule. Y esto se da en el contexto de las necesidades básicas del bebé. Cuando el bebé llora, alguien le atiende. Cuando el bebé tiene hambre, la persona que está al cuidado del bebé anticipa que el bebé tiene esa necesidad. Y así con el tiempo el bebé y el niño pequeño aprenden a que alguien va a venir y les va a ayudar y de esa manera internalizan la posibilidad de esperar y así la posibilidad de regularse. Como Marta estaba mencionando, estas interacciones y cómo las figuras adultas atienden a los niños depende mucho del contexto cultural y de las expectativas socioculturales en relación a la crianza. Sin embargo, sabemos que si hay adultos o un grupo de adultos que responden al niño y que están sirviendo nuevamente como escudo protector y como de un aparato regulador, el niño va a beneficiarse en todos los aspectos de su desarrollo y va a poder utilizar estas estrategias de acuerdo a su etapa de desarrollo cuando hayan momentos de estrés o cuando hayan momentos de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay experiencias traumáticas en relación al vínculo y en relación a la posibilidad de autorregularse? ¿Y qué significa el trauma cuando estamos pensando en un niño, en un bebé o en un niño pequeño? El trauma para este grupo de edad es una experiencia que causa daño real o que es percibida por ese bebé o ese niño pequeño como una amenaza a su integridad física o emocional o a la seguridad o a la integridad física o emocional de alguien que es vitalmente importante para él. O también cuando ellos presentan un evento que cause daño a alguien que es nuevamente sumamente importante para ellos. Pensando en el trauma complejo, esto se refiere a una experiencia traumática que sucede en el contexto de la relación con otra persona, ya sea porque esa persona desapareció súbitamente, como por ejemplo como resultado de una separación, o cuando el niño presencia que los padres están siendo atacados de alguna manera o que están en peligro, pero también el trauma complejo se da cuando esas figuras que estaban supuestas a proteger al niño terminan agrediendo o haciendo daño al niño emocionalmente o físicamente. Las experiencias traumáticas, particularmente para los niños muy chiquitos, impactan todas las funciones y el desarrollo del niño. Y como los niños perciben el trauma varían de acuerdo a la edad y a la etapa de desarrollo de los niños. Es así como que lo que es traumatizante para un niño de 9 meses puede que no sea traumatizante para un niño de 9 años.
Y lo que determina que una experiencia se convierta en traumática es nuevamente contextualizada por los factores socioculturales. Nuevamente lo que puede ser traumático para una cultura no lo es para otro contexto sociocultural y principalmente yo he aprendido mucho de Marta en ese sentido, de cómo en ciertas culturas situaciones como por ejemplo la pérdida de un bebé que pueden ser sumamente traumatizantes para un contexto sociocultural, en otros contextos socioculturales se interpretan de diferente manera y pueden ser vistos como una bendición o como algo positivo, y es de esta manera como el duelo se enfrenta de diferente manera y algo que podría ser traumático tiene otro significado. Y entonces pensando nuevamente, algunos de estos temas ya los topamos en los slides anteriores. Entonces, el trauma es algo que sobrepasa la capacidad del bebé o del niño pequeño para enfrentar esos eventos. El trauma provoca o hace surgir sentimientos de terror, impotencia, agitación fisiológica o estar fuera de control en un niño pequeño y los niños muy chiquitos o todos los seres humanos podemos reaccionar ante un evento traumático congelándonos, huyendo, peleando o sometiéndonos. Y si pensamos en un bebé que está expuesto a algo que es sumamente abrumador, este bebé al no poder moverse o no poder huir no tiene muchas alternativas. Entonces o se congela o se somete o simplemente no tiene muchas opciones de escapar. Entonces estos procesos internos pueden ser vistos y entendidos a través de los comportamientos los comportamientos desregulados, emociones desreguladas en los niños chiquitos. Ellos no tienen la posibilidad de transmitir lo que les está molestando, lo que sienten en palabras, y cómo lo hacen es a través de sus emociones y a través de sus comportamientos. Por lo tanto, cuando un niño pequeño está en un ambiente caótico o es separado de los vínculos principales, todos los aspectos de su desarrollo pueden verse afectados, ya que por ser tan pequeños no han desarrollado aún la capacidad de poder protegerse o de regularse a sí mismos. Entonces, ahora vamos a revisar muy brevemente algunos de los signos o síntomas de estrés traumático que pueden presentarse en los bebés y niños pequeños. Y una cosa que quiero señalar es que estos comportamientos pueden presentarse en los niños en cualquier situación. O sea, si un niño pequeño está enfermo o si un niño pequeño tiene un cambio, estos comportamientos pueden aparecer. Lo que es importante es tratar de entender nuevamente cuándo se presentan, con la frecuencia que se presentan estas manifestaciones, y también, como Marta indicaba, el tener mucha posibilidad de poder observar lo que está pasando, lo que los niños nos están comunicando con su comportamiento. Entonces, si pensamos en los niños muy chiquitos, en los bebés, por ejemplo, muchas veces los cambios de color en la piel o los cambios en las funciones corporales nos están indicando que algo les está molestando. Por ejemplo, vómitos súbitos o cambios a nivel de la digestión, si el niño se pone muy pálido, si un niño está llorando inconsolablemente, si se niega a jugar con otros niños o a participar en actividades que generalmente son muy llamativas para los niños chiquitos, si tienen dificultades para irse a dormir o dormir demasiado o despertarse mucho durante la noche, si tienen mucha necesidad de cercanía física o al contrario evitan la cercanía física de los adultos, si presentan miedos nuevos
mucha irritabilidad o tristeza excesiva. Muchas veces los niños comunican lo que les ha pasado, nos cuentan historias de lo que les ha pasado a través del juego. Y también sabemos que los niños pequeños, cuando tienen dificultades, uno de los aspectos que se afecta principalmente es la posibilidad de prestar atención, la posibilidad de aprender. También no es inusual que hayan regresiones en comportamientos claves del desarrollo, que los niños que dejaron de usar pañales, de pronto se mojen en la noche o durante el día. Y los niños chiquitos también evitan las cosas que les provocan recuerdos particularmente de eventos traumáticos. Pueden tener dificultades de manejar sus comportamientos y pueden ser sumamente impulsivos y ponerse en peligro, tener síntomas somáticos como dolores de estómago, dolores de cabeza, y síntomas que no tienen una razón fisiológica y un gran sentido de desesperanza. Entonces ahora quisiera yo presentarles a Luisito, y una de las cosas que quería enfatizar es que pese que en este seminario estamos focalizándonos en las necesidades de los niños muy pequeños, quisiera que mientras estamos hablando de Luisito y de las experiencias que él pasó, también mantengamos en algún lugar de nuestra mente a su mamá, y que pese a que ustedes o nosotros a veces estamos trabajando con el niño únicamente en algún lugar del mundo, están esas figuras vinculares que todavía están muy presentes en la vida interna de estos niños. Voy a adelantar el slide porque pienso que es repetitivo, pero un poco la historia de Luisito, y este gráfico muestra un poco la cronología de trauma que él vivió. Pero Luisito es un niño indígena maya de Guatemala que tiene 24 meses de edad, o sea, 2 años. Su lengua primaria es zacateco, habla un poco de español y algo de inglés fluido en este momento. Antes de emigrar, vivió con su madre Isabel de 18 años y sus abuelos y tíos maternos en un área rural de Guatemala. El padre biológico dejó a la familia cuando Luisito tenía 1 año de edad. Su padre biológico maltrató emocional y físicamente a Luisito y a su madre. Isabel y Luisito dejaron Guatemala después de haber presenciado un asesinato. El asesino le envió mensajes a la madre de Isabel amenazando contra la vida de Luisito. La familia entonces vendió todo lo que tenían y también se endeudó para poder pagar el cruce de Luisito y de su mamá a los Estados Unidos. Y después de 4 meses de una travesía muy tortuosa, Luisito e Isabel atravesaron la frontera sur de los Estados Unidos, fueron detenidos y separados, y Luisito fue puesto bajo la custodia del gobierno. Entonces, si pensamos en esta historia y en los primeros 12 meses de la vida de Luisito, y antes de que Luisito naciera, como Marta nos estaba señalando al inicio de este seminario, ya existe un trauma histórico que está marcando probablemente patrones intergeneracionales de cómo Luisito y su mamá se están relacionando. Hubo trauma durante el periodo de gestación, hubo violencia doméstica, maltrato físico, maltrato emocional, y luego
existe el abandono del padre de Luisito, pobreza, y luego de eso ambos son testigos de un asesinato y finalmente termina en la ubicación de Luisito, la separación de Luisito de su madre en la frontera y la ubicación de Luisito en un programa para niños pequeños. Entonces, así como estaba mencionando antes, nos estamos focalizando en Luisito, pero pensemos también cómo su mamá estaba viviendo todo esto y cómo fue para su mamá el momento en que ellos fueron separados. Entonces Luisito está ahora en el centro de cuidados y la preocupación es que él parece estar desorientado, paralizado, se sobresalta fácilmente con ruidos, movimientos o cualquier cosa nueva. Se despierta llorando varias veces en la noche, llora inconsolablemente, vomita como resultado del llanto. Cuando el personal del centro trata de calmarlo, él patea, muerde y llora aún más. A veces gira la cabeza cuando le hablan o le tratan de dar instrucciones, tratan de explicarle las rutinas, no come por sí mismo, no ayuda a vestirse. Entonces, los profesionales, el personal del centro están muy preocupados y los reportes son acerca de la tristeza y el aislamiento del niño, como la mayoría de dificultades se presentan durante los momentos de comer o dormir. Los profesionales se encuentran desconcertados porque sienten que todos sus intentos para conectarse con el niño no dan resultado, que el ofrecerle actividades o hablarle no lo calma, sino que al contrario parecen abrumarlos, y que él parece que no entiende instrucciones, no habla. Y algunas personas se están preguntando si Luisito tendrá autismo. Sin embargo, hay cosas que parece que sí están funcionando. Él come mejor cuando alguien lo alimenta, parece que le gustan los libros con imágenes, se siente mejor cuando hay menos personas a su alrededor, le gustan los baños calientes y recientemente cuando alguien se acercó a él de manera muy gentil y le mostró que era tiempo de ir afuera y usó palabras en español y le dijo, vamos Luisito. Luisito respondió y le tomó la mano a la persona, lo cual fue una sorpresa y un buen avance. Entonces ahora reflexionemos si usted fuese la persona que está trabajando con Luisito, ¿cómo cree usted que el trauma histórico y el trauma intergeneracional del que hemos hablado, considerando el grupo sociocultural al que Luisito y su familia pertenecen, cómo cree que eso ha impactado en la vida de Luisito y su mamá y en las decisiones que la mamá tuvo que tomar? ¿Qué piensa acerca de las posibles fortalezas y los factores protectores que Luisito trae y que son parte de él y tal vez parte de su contexto familiar y su cultura? ¿Qué nos está diciendo Luisito a través de su comportamiento? ¿Cuál es el significado de su comportamiento? ¿Qué piensa el personal, acerca del personal que cuida a Luisito? Si usted fuera una de esas personas, ¿qué cree usted que necesitaría para poder cuidar de Luisito y sentirse efectivo o efectiva? ¿Y cómo podríamos ayudar a Luisito y a los niños como él? Y nuevamente manteniendo a la mamá de Luisito presente y pensando en la posibilidad de una reunificación o en la posibilidad de que se vuelva a restablecer ese vínculo, ¿qué pensamos acerca de la mamá de Luisito? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Fue una buena decisión? ¿No fue una buena decisión? ¿Y cómo estará ella ahora? ¿Cómo usted se conectaría con ella si usted pudiera para que ella supiera cómo está Luisito? Entonces ahora que manteniendo a Luisito en mente, vamos a hablar de estrategias que pueden ser útiles para utilizar en el centro de atención a los niños.
Entonces, vamos a empezar por pensar en estrategias que sean muy generales. Vamos a pensar en el ambiente, en el contexto de un programa o de un centro. Y que sean, esas son estrategias que van a promover probablemente o esperamos la seguridad. Tal vez ustedes ya están implementando muchas de estas estrategias, pero en todo caso eso solamente resaltaría lo que ustedes están ya haciendo. Entonces, pensando a grandes rasgos en la seguridad ambiental, la importancia de crear, como Marta estaba diciendo, rituales y rutinas acerca de la alimentación, de las comidas, de dormir, el baño, que los niños sepan cuándo eso va a suceder, que hayan horarios que estén determinados y que los niños puedan anticipar. Y aunque los niños no hablen inglés, hay muchas maneras en que se puede ayudar a que los niños puedan darse cuenta de esas rutinas, como utilizando dibujos o simplemente con la repetición los niños entran en esas rutinas. La importancia de incluir materiales, juguetes, decoración que tomen en consideración el contexto sociocultural, étnico y las necesidades de desarrollo de los niños, materiales y juguetes que sean amigables para niños, que sean fáciles de usar, que sean adecuados para el desarrollo, que no estén rotos y que estén funcionando bien, porque muchas veces si algo no está funcionando es muy frustrante, particularmente para un niño muy pequeño. Que las imágenes y la decoración de los espacios físicos sean respetuosos de los niños y también de la diversidad, no solamente de los niños, sino del personal trabajando en los centros. Asegurar que los juegos estén al alcance de los niños, que sea un ambiente que le hable al niño, ¿no? O sea, donde esté claro dónde están los juguetes, dónde puedo poner mis cosas, dónde hay un espacio para mis cosas, aquí en este lugar, donde tengo un espacio privado, y pensando en Luisito, donde él puede, por ejemplo, tomar momentos donde pueda separarse de las personas si él se encuentra abrumado, que los espacios sean limpios, donde no haya mucha aglomeración de personas o no hayan demasiadas cosas a la vez. Yo trabajo en un programa donde todos compartimos las oficinas terapéuticas y hay veces que tenemos demasiados juguetes, tenemos demasiados juegos y el ambiente está muy pesado y nos damos cuenta que cuando hay demasiadas cosas los niños se desregulan mucho más porque hay tantas opciones y el espacio realmente no les está ayudando a identificar con qué pueden jugar. Y luego pensando en la seguridad relacional y emocional, cómo apoyar para que los niños puedan calmarse, nuevamente proporcionando materiales, juegos, canciones, música con la cual los niños puedan tener una conexión cultural. Usted no necesita hablar el idioma que el niño hable, pero hay ahora acceso a materiales y con la globalización a materiales y canciones de diferentes partes del mundo. Proporcionar mantas y cobijas. Alguien me estaba diciendo el otro día el impacto que un rebozo puede tener para muchas familias y para muchos niños por lo simbólico de un rebozo, de una manta que tenga motivos de la región de donde provenga un niño o una familia. Hay muchos niños que les gustan las burbujas, a otros no, y también los peluches, hay niños a los que les encantan los peluches, a otros no, entonces también como tener atención y recordar que los juguetes que en el contexto sociocultural norteamericano se identifican como calmantes, puede que no surtan efecto para un niño que viene de otro contexto. Y pensando en todo esto, la importancia de mantener atención a qué cosas pueden ser disparadores o gatillantes para un niño.
Y en realidad todo podría ser gratificante para un niño pequeño que ha pasado por experiencias muy traumáticas, porque nuevamente su etapa de desarrollo implica que tienen muchas vulnerabilidades, pero también tienen muchos aspectos de resiliencia. Pero los ruidos fuertes, los dolores, el tipo de acercamiento que los adultos puedan tener hacia los niños, el estar en la oscuridad o el estar solos, el que alguien les toque, el que alguien les esté hablando constantemente o que diferentes personas les estén dando múltiples instrucciones a diferentes tiempos pueden resultar muy abrumantes para un niño chiquito. También para los niños pequeños el sentir emociones intensas puede ser un disparador, o estar a veces muy contento o muy triste o tener mucho miedo. Si alguien habla negativamente acerca de su familia o de sus papás, puede ser muy difícil para un niño chiquito. Cuando observan o presencian que otros niños están desregulados o están tristes. En cuanto a las personas, como habíamos indicado anteriormente, estar pendiente a cuántas personas se encuentran en una habitación, cuántos cambios de personal existen, el promedio de personas que están atendiendo a un niño. Es preferible identificar un adulto que se conecte con el niño y que esté disponible para ese niño, y una vez que el niño se sienta más cómodo, exponerle a diferentes personas. Para los niños que han pasado, o copoblaciones o personas que han vivido violencia política, muchas veces los autos de policía, personas con uniforme pueden ser muy desorganizantes. Prestar atención a sus gestos, ya que un gesto puede ser muy amenazante para un niño. Y pensando nuevamente en los ambientes, el prestar mucha atención a los cambios súbitos en la rutina sin anticipar a los niños, a los cambios de cuidado del personal o los cambios en si los niños, los compañeritos de los niños desaparecen. Es importante que haya una narrativa o una preparación en lo más que podamos para ayudar a que los niños puedan enfrentar estas transiciones que a veces son inevitables. Es muy importante evitar exponer a los niños pequeños y a los bebés a situaciones o a cambios que no fueron previsibles, que no fueron esperados. Es muy importante tratar de designar, por ejemplo, el mismo cuidador, si es posible, o por lo menos el menor número de cuidadores para el mismo niño, para el mismo bebé. Si eso no es posible, si hay una rotación de cuidadores, pues por lo menos es importante ayudar a los niños a familiarizarse con las diferentes personas que los van a cuidar. Como estaba diciendo Carmen, si hay cambio en los otros niños, si otros niños del grupo por alguna razón se van, o porque ya fueron reunificados, o por cualquier otra razón, es importante prepararlos para ese cambio, porque ellos también han establecido un vínculo con los niños de su propia edad para crear también cierto sentido de seguridad y de pertenencia. Entonces es importante, es tan importante como lo es para un adulto. Cuando un amigo desaparece o cuando un amigo se va, es muy importante prepararse para eso. Lo mismo es para los niños. Como dijimos anteriormente, es también importante ayudarles a los niños a comprender las rutinas, las líneas de tiempo, para evitar los momentos de comida, los momentos de dormida, los momentos de baño, los momentos de juego. Es importante que el niño tenga una estructura, precisamente porque eso ayuda a minimizar la sensación de caos que estos niños tienen al haber sido separados de sus padres. Utilicen imágenes, libros, marionetas, juegos, como lo dije al principio de este seminario. Creen historias en el idioma materno del niño. Utilicen arte, utilicen dibujo. Utilicen una serie de recursos que no se necesita nada sofisticado para poder hacerlo, cosas que están muy a la mano. Utilícenlas para que el niño pueda comunicar lo que está sintiendo.
La siguiente. Oh. Piensen en lo que los niños puedan estar sintiendo, piensen cómo se puede sentir el niño cuando usted responde de cierta manera. Piensen en eso y traten de, al conectarse con lo que ellos puedan estar sintiendo, van a poder responder de una manera mucho más acertada al niño. Es muy importante mantenerse en sintonía con ellos, entender sobre todo por qué el niño está comportándose de una u otra manera, tratar de evitar hacer juicios sobre el comportamiento del niño o hacer presunciones sobre las razones por las cuales el niño tiene para comportarse de una u otra manera, y más bien tratar de conectarse con qué es lo que puede estar pasando al interior, en el mundo interior del niño. Como dije anteriormente, utilicen una serie de cosas muy sencillas como el juego y el dibujo para que el niño pueda expresar verbal y no verbalmente lo que está sintiendo a través de movimiento, a través de dibujo, a través de juego. Incluso si ellos no nos pueden comunicar verbalmente qué significa su juego, qué significa su dibujo, el solo hecho de poder hacer el dibujo, de poder moverse o de poder jugar de cierta manera les va a permitir desahogar una serie de cosas que están sintiendo. Exploren con ellos comidas, actividades, rutinas, música que ustedes crean que es familiar para ellos. Permitan que el niño tenga control sobre eso, que sigan la iniciativa del niño, porque eso le va a ayudar al niño a restablecer una sensación de control. Es muy importante, sobre todo para los niños no verbales, por razones normales, han desarrollado un lenguaje, o niños que aunque sean mayorcitos, por historias de deprivación o por historia de pobreza, puede que su capacidad lingüística sea muy pobre. Entonces es muy importante ayudarles a organizar una historia, ayudarles a ponerle palabras a lo que ellos están sintiendo, a crear una narrativa que sea adecuada para el desarrollo del niño, utilizando palabras muy, muy simples para identificar qué es lo que está sintiendo el niño. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que el niño está llorando porque está muy triste por la separación de sus papás, díganselo, creen una historia, pueden decirle: yo sé que estás muy triste, yo sé que estás muy molesto porque echas mucho de menos a tus papás, estás muy confundido por lo que pasó con ellos, no sabes dónde están, yo sé que eso estás sintiendo, yo te voy a tratar de ayudar a sentirte mejor. El solo hecho de ponerle palabras a eso va a ayudar enormemente a los niños. Y todo este tipo de cosas puede transmitirse a través de todos los medios, a través del cuerpo, a través del lenguaje verbal, a través de cambios que usted haga en el ambiente inmediato, en el cuarto en el cual está con el niño. Eviten, por favor, comentarios negativos. Y yo estoy muy segura, o estamos muy seguras de que ustedes evitan a toda costa, pero a veces se salen cositas, así uno no quiera, que están relacionadas con comentarios negativos acerca de los padres de los niños. Evitar a toda costa, porque el niño, como decía Carmen hace un minuto, no entiende, y porque para el niño su mundo entero son sus papás, con lo bueno y lo malo, pero son sus papás y son los cuidadores de los cuales fueron separados. Es muy, muy, muy importante enfatizarle a los niños que no es su culpa haber sido separados de sus papás, porque el niño tiende a culparse, porque simplemente no encuentra otra explicación. El niño tiende a culparse y en su fantasía él o ella ha hecho algo malo que hizo que los separaran de sus papás. Entonces es muy importante comunicarles que no fue culpa de ellos, que tampoco fue culpa de los padres. No significa eso que tengamos entonces que culpar a otros, simplemente que son circunstancias que se han dado y que ustedes están ahí para ayudarles a afrontar esas circunstancias. Es muy importante crear una sensación de permanencia, de consistencia. Entonces tratar de no, cuando el niño esté jugando, tratar de no interrumpir el juego, más bien tratar de unirse al juego, dejar, como decía yo antes, que el niño tome la iniciativa, utilizar juguetes o utilizar juegos que sean apropiados para la etapa del desarrollo del niño,
aprovechar el momento de juego para crear una conexión con el niño, divertirse con ellos, jugarse con ellos, jugar con ellos es muy, muy importante. Tratar de hablarles en su idioma. Y no solamente me refiero a que ustedes hablen la misma lengua del niño, sino a que traten de utilizar las mismas palabras o los mismos modismos o los mismos tipos de dichos que el niño utiliza. Si el niño está utilizando una palabra incompleta porque todavía no ha desarrollado el lenguaje, traten de conectarse con eso y de no exigirle que utilice la palabra completa porque él todavía no sabe cómo hacerlo, o por razones de desarrollo o porque el mismo trauma ha impedido que el niño pueda desarrollar un lenguaje. Acuérdense que el efecto del trauma sobre el cerebro es que apaga todas las partes del cerebro que están conectadas con el lenguaje. Y a veces los niños no tienen palabras, así habla el mismo lenguaje de ustedes, los niños no tienen palabras para expresar lo que están sintiendo precisamente por el efecto del trauma. Que todas sus interacciones con ellos sean positivas, sean cálidas. Si está permitido por el centro de atención y si además el niño lo quiere, tóquenlo, abrácenlo, tóquenlo de una manera apropiada, obviamente, aproxímense a él nuevamente si el niño lo permite y si además está permitido por el centro, por la organización. Sean curiosas sobre ellos, pregúntenle sobre ellos, quiero saber más acerca de ti, quiero saber más acerca de lo que te gusta, de comer, de lo que te gusta jugar. Es muy importante que el niño sienta que usted está interesada o está interesado en conocerlo. Así el niño sea un niño que no habla todavía, lo importante es que usted le comunique el afecto, y el afecto se comunica a través de la conexión. En cuanto a usted mismo, ponga atención a sus propias reacciones, y esto es precisamente algo indicado para poder prevenir la aparición de estrés secundario, o de trauma secundario, o de trauma vicario, que es algo que puede pasar muy fácilmente con todos los que estamos en contacto con niños que han sufrido mucho trauma. Para lograr eso, sea muy consciente de sus propios sentimientos, de sus reacciones internas cuando le desagrada algo del niño o cuando le sorprende negativamente algo del niño o cuando le asusta alguna reacción del niño. Sea muy consciente, trate de mirarse a usted mismo y de hacer como un ejercicio de introspección y de mirar y de darse cuenta de qué es lo que usted está sintiendo, de cuáles son sus sentimientos, de cómo está usted reaccionando hacia ese niño. Evite, por favor, en lo posible tener reacciones de rechazo hacia el niño. Trate de controlarlas y si quiere, después de terminar la interacción con el niño, hable con un compañero de trabajo, hable con un supervisor o dése un descanso, tómese un break y salga un momento, respire aire y trate de tranquilizarse, pero en la mayor medida posible trate de no mostrarlo al niño. Vuelva a tratar de conectarse con el niño más tarde y trate de alguna manera y de acuerdo al desarrollo, de la etapa del desarrollo del niño, a su capacidad de entenderla, trate de repasar con el niño lo que sucedió. Esto sucedió, estabas muy agitado, estabas muy furioso, o estabas muy fuera de control, yo entiendo lo que está pasando, trata de explicarme qué fue lo que estaba sintiendo y con eso la próxima vez yo voy a tener la posibilidad de ayudarte más. Y a nivel de la organización, pues es muy importante prestar atención a cómo ustedes, los trabajadores del centro, se están sintiendo. Una de las razones por las cuales estamos dando este seminario web es para ayudarles a entender lo que está pasando con los niños que están a su cuidado y así tratar de prevenir la aparición de estrés secundario. Es muy importante para ustedes, el personal de esta organización, sobrecargar a las personas que son bilingües, dándoles, por ejemplo, un mayor número de niños, porque eso de alguna manera no es
no es equitativo y los va a sobrecargar y les va a generar la posibilidad de que ustedes desarrollen estrés traumático. Es muy importante obtener supervisión para poder lidiar con las situaciones estresantes de los niños que están bajo su cuidado. Si ustedes utilizan algún tipo de screening o algún tipo de instrumento de evaluación, es muy importante que incluya, que evalúen tanto los aspectos difíciles del niño como los aspectos de fortaleza del niño. Es muy importante que ustedes traten de recoger en la mayor medida posible la información sobre el contexto sociocultural del país de origen del niño y el contexto familiar de donde el niño creció. Con esto entonces damos por finalizada nuestra presentación. Esperamos que les haya sido de utilidad. Tratamos de comunicar en la mayor medida posible de lo que se trata este tema. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han enviado las personas que están escuchando el seminario y vamos a tratar de responderlas de la mejor manera posible. Y la primera de ellas es, ¿podría por favor especificar el grupo de edad para este seminario web? Sí, bueno, el grupo de edad que nos estamos refiriendo es de 0 a 5 años de edad. Niños desde que nacen hasta los 5 años, que normalmente es un grupo que ha estado un poco descuidado en las disciplinas de salud mental y en las disciplinas sociales en general, porque existe la falsa creencia de que los niños muy pequeños no se dan cuenta, o que los niños muy pequeños no sienten, porque no pueden hablar, o porque no pueden movilizarse, o porque están muy enfocados en crecer. Existe esa falsa creencia. Pero ciertamente es un grupo de edad donde los niños están absorbiendo enormemente todo lo que pasa a su alrededor. Y por eso el NCTSN consideró que era muy, muy importante hacer un seminario web sobre este grupo de edad que es altamente vulnerable. No sé si quieras tú, Carmen, agregar algo más al respecto de esa pregunta. No, me parece que tú ya lo dijiste. Ok. La segunda pregunta que nos llega es, ¿cómo explican ustedes desde el punto de vista de trauma de separación cuando un padre o una madre o un cuidador decide o elige ser removido o devuelto a su país de origen sin su hijo o sin sus hijos? Y la persona que hace la pregunta dice, algunos de estos niños no son adolescentes sino menores de 10 años y algunos son dejados al cuidado del gobierno porque familiares que potencialmente podrían cuidar de ellos no son considerados aptos para cuidarlos. Lo que podemos responder a esto, a esa situación tan triste, es que es muy importante evitar hacer juicios o asumir que los padres quisieron dejar a sus hijos por razones egoístas o por razones de desapego hacia sus niños. Es muy, muy importante evitar pensar de esa manera. Yo pienso que en general los padres y los cuidadores no quieren abandonar a sus hijos, no quieren dejarlos al cuidado de nadie más, por todas las razones que ya hemos descrito. Y si eso pasa, muchas veces es porque, estoy asumiendo, pero creo que puede ser una razón, es porque el padre o la madre encuentran que es la única manera de proteger a sus niños. Si los padres son deportados o aceptan volver a sus países de origen, ellos saben que van a volver a ambientes muy violentos, ambientes de muchísimo riesgo, ambientes donde probablemente ellos ya fueron amenazados o sus hijos ya fueron amenazados, o ambientes donde la amenaza es la pobreza y el morirse de hambre, porque no hay trabajo y no hay manera de sacar adelante a una familia. Y entonces a veces la única alternativa muy dolorosa que un papá o una mamá tiene es de dejar a sus niños al cuidado de alguien que los pueda cuidar, que los pueda sacar adelante
aun cuando ese alguien no sea conocido para los papás. A veces esa es la mejor alternativa, tristemente, que ellos tienen. Entonces, pues hay que tratar en la mayor medida posible de hacer juicio sobre estos papás y aún más evitar a toda costa el comunicarle a los niños que esa puede ser la razón, y que la razón es porque ellos no quisieron estar con ellos. Hay que evitar a toda costa porque no sabemos, sencillamente no sabemos. Disculpen que me puse un poquito emocional al responder a la pregunta, pero me puse emocionada porque me estoy imaginando y porque sé además de las múltiples razones que los papás tienen para querer proteger a sus hijos de los ambientes de los cuales escaparon para poder venir a este país, y eso eso impacta mucho y eso es muy triste. Carmen, tenemos una tercera pregunta que es, ¿tienen ustedes alguna recomendación acerca de instrumentos de tamizaje o de evaluación que sean útiles para este grupo de edad? Bueno, uno de los aspectos que es sumamente importante, y estaba pensando nuevamente en Luisito, es muy importante el poder primero entender cuál es la etapa de desarrollo en la que se encuentra un niño, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Luisito tiene la edad que tiene, pero él en ciertas áreas está funcionando a un nivel de un niño más chiquito. Y para poder implementar cualquier tipo de intervención es primero importante entender en qué etapa de desarrollo se encuentra. Y respecto a instrumentos, existen instrumentos que evalúan el impacto del trauma, como por ejemplo, no sé, el TESI, que es el Traumatic Stress Screening Inventory para niños muy pequeños, y eso es algo que la persona que está trabajando que ha vivido con el niño puede reportar. Pero en el caso de Luisito, por ejemplo, no va a haber una mamá que pueda reportar eso, sino que solamente podemos imaginar los estresores a los que ha estado expuesto. Existen otros instrumentos que evalúan los posibles síntomas y que son instrumentos de tamizaje y que están listados en NCTSN. Pero una de las cosas que también quiero resaltar es que pese a que estos instrumentos, por ejemplo, están traducidos al español, es importante tener en cuenta que tienen un enfoque muchas veces centrado en Norteamérica y que puede no aplicarse o que puede no resultar como un niño indígena como Luisito, que recién ha emigrado de Guatemala. Entonces, como decíamos al principio, es importante utilizar estos instrumentos, pero solo nos dan información que tenemos que complementar con observaciones y con una comprensión basada también en las observaciones acerca de cómo está funcionando el niño. Gracias, Carmen. Hay una cuarta y última pregunta de alguien que está preguntando: ¿hay alguna intervención o tratamiento basado en trauma para niños que están al cuidado de estos centros por un breve periodo de tiempo, por 60 días o por menos tiempo? Bueno, todas las intervenciones en las que yo puedo pensar que están evidenciadas, basadas en la evidencia, y que de las cuales los niños se pueden beneficiar, implican un modelo relacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe Child Psychotherapy, pero es importante tener un adulto, una figura primaria, una figura de apego, que pueda servir como ese escudo protector del que hablábamos, y que ayude a que el niño pueda resignificar o entender o darle sentido a la historia, por ejemplo, como Luisito, a la historia de separación, a la historia de dónde está su mami, que su mami no le dejó, porque él no hizo nada incorrecto o algo para hacer que su mami desapareciera. Entonces, es posible usar
yo creo, elementos de estos modelos relacionales que se pueden aplicar al trabajo, ¿no? Como en un centro como el que estamos pensando, pero en sí, en este momento no se me ocurre. He estado pensando en un modelo que exista para utilizar en una organización, pero los principios relacionales se pueden usar. Y también creo que existe ARC, ¿no? Sí, el Attachment, Regulation and Competency, ese modelo que se puede obtener a través del NCTSN, es muy apropiado en términos de desarrollo y además puede ser culturalmente adaptable. Pero tú estás diciendo una cosa muy importante y yo quiero hacer énfasis en esto. Ningún modelo va a funcionar si no hay conexión con el niño. Realmente lo que funciona es la conexión con el niño. Eso es lo que funciona. Podemos tener los modelos más sofisticados de tratamiento y de intervención, pero si estamos desconectados de la experiencia interna de los niños, nada va a funcionar. Lo cual no quiere decir que no utilicemos modelos de tratamiento, claro que sí, pero tiene que necesariamente estar acompañado de un interés por el niño, de una conexión con él y de una curiosidad por saber quién es ese niño y cómo está sintiendo en ese momento. Bueno, muchas gracias. Esto concluye el seminario web de hoy. Nos gustaría darle las gracias a todos los que contribuyeron al desarrollo de este seminario. No solamente fuimos nosotros, sino fueron también las personas de NCTSN. Pero queremos agradecer a Carmen Rosa Noroña, mi compañera Carmen Rosa, a mi compañera Marcy Seifer, que desarrolló este mismo seminario en inglés. Y bueno, quiero reconocer también el trabajo que yo, Marta Casas, hice en el desarrollo de este seminario. También me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por las preguntas que nos enviaron. Recuerden, por favor, iniciar su sesión en nuestro sitio web del Centro de Aprendizaje de NCTSN y, por favor, completar la evaluación y el examen posterior de educación continuada para este seminario web. Nuevamente, gracias por acompañarnos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Que tengan un buen día.